Bienvenidos nuevamente a Sin Estrés, el podcast. Yo soy Ariana Olmo, su psicóloga social de confianza y por supuesto que no estoy sola, pero estoy acompañada de mi gran amigo y colega. Por supuesto que sí. Yo soy el psicólogo Leandro Andara y voy a estar acompañándolos en una nueva edición de Sin Estrés, el podcast. Nosotros, full alegría, Ari, porque la receptividad realmente ha sido maravillosa y las personas siguen comentando, siguen suscribiéndose, siguen dándole a la campanita y nosotros nos sentimos muy felices por eso, porque podemos llegar a muchas más personas. De verdad que sí, nosotros estamos muy alegres porque estamos cumpliendo el objetivo, que no es solamente estar aquí en Venezuela, sino pasar las fronteras y que nuestro mensaje Sin Estrés llegue a todas partes, que todo el mundo conozca Sin Estrés y que nuestro mensaje pueda llegar a todas las personas que están alrededor del mundo. Qué bonita la experiencia que me contabas de tus amistades que están fuera del país, que han podido tener la oportunidad de disfrutar del contenido y que les ha ayudado incluso a su vida personal. Sí, mira, realmente es impresionante cómo las personas te escriben y es más que todo satisfactorio saber que nuestro programa, nuestro podcast, nuestro proyecto está ayudando a personas en su proceso y ese es nuestro objetivo, ese es el fin de Sin Estrés, el podcast, que no solamente nos escuchen, sino que también esas palabras de aliento, de esperanza y de ayuda lleguen a cada una de las personas que lo necesitan. Y hoy vamos a reflexionar sobre cosas que por supuesto siempre son importantes, pero cuando nosotros nos comenzamos a preguntar ¿por qué será que yo no puedo dejar a alguna persona? ¿O por qué será que me duelen tanto las palabras cuando me las dicen alguna persona? ¿O por qué me dará miedo cuando alguien me llama y me dice tenemos que hablar? ¿Qué estará pasando en nuestro inconsciente? ¿Qué procesos subyacen en el inconsciente? Que muchas veces la persona no lo saben identificar y comienzan a hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué yo me comporto de esta forma? ¿Por qué siento de esta forma? Y por eso hemos querido preparar un tema muy especial para todos ustedes. Así es, porque a ver, siempre nos han dicho que todos tenemos un niño interior, que todos tenemos un niño interno, pero poco se habla de cómo ese niño sigue tomando decisiones por nosotros hoy en día siendo adultos. Es por eso que hoy vamos a hablar de ese niño que fuimos y del adulto que somos ahora, haciendo referencia o entendiendo cómo esas heridas de la infancia siguen estando presentes hoy en día. Así es. El niño que fui, el adulto que soy. Las heridas de la infancia. Qué tema tan interesante para poder reflexionar, porque aunque no lo queramos aceptar, es verdad. Todos tenemos ese niño interno que muchas veces sigue dominando nuestra vida, sigue decidiendo por nosotros, porque quiere ser sanado, quiere ser rescatado, quiere ser atendido, pero nosotros no entendemos eso porque ya somos adultos. Exactamente. Y a ver, cuando hablamos de herida no es que, ay, sí, es un momento que yo pasé triste. No, o sea, realmente una herida es mucho más grande porque es esa experiencia previa que impacta muchísimo en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos nuestro entorno y cómo vemos el mundo en general. Y termina influyendo en nuestras decisiones, nuestra personalidad, en cómo nos vinculamos con la gente, incluso en cómo nos comportamos. Y como estaba diciendo al principio, es ese niño interior que de una u otra forma sigue estando presente, con una herida que terminó impactando y generando ciertos cambios o creencias en nosotros mismos. Se hablan de 5 heridas y yo creo que es un momento oportuno para que nosotros, con todas las personas que están al otro lado de la pantalla, podamos conversar sobre esas 5 heridas que se hablan con tanta intensidad. Y nosotros vamos a ir una por una. ¿Qué te parece, Ari, eso? Por supuesto. Mira, la importancia de identificar estas heridas porque realmente a veces nos comportamos o a veces vemos el comportamiento de otras personas y no las identificamos de esa forma. Pero cuando estábamos preparando este tema y nosotros como profesionales de la salud mental, sí nos damos cuenta de cómo hay pequeñas cosas que las personas dicen o hacen o parte de su personalidad que en cierto punto dice, aquí sucedió algo. Hay que empezar hablando de una de las heridas más comunes, que es la herida del abandono.
Esto no es ciencia, esto cualquier persona lo puede entender, porque simplemente cuando alguien creció con padres emocionalmente no presentes o físicamente no disponibles, una de dos. ¿Cómo se ve esto en la adultez? En esas personas que ven esa necesidad de sentir la aprobación de alguien, cuando esas personas tienen miedo a que lo abandonen, o incluso las personas que se ponen mal cuando no les responden un mensaje, Leandro. Y ojo, doy el ejemplo del mensaje, porque sucede muchísimo, sucede más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es como que no me duele que no me respondas, me duele lo que eso activa en mí. Fíjate que en la herida del abandono, las personas no suelen identificar el abandono como una herida. Hay personas que dicen, no, yo no Yo estuve con estoy mi bien. papá, sí, yo no, mi papá no estuvo, pero el que no estuvo no hace falta. Y si se fue, pues bueno, que le vaya bien. Y si no me buscó era porque yo no le hace falta. Y entonces esa negación de reconocer que esa ausencia o ese abandono fue significativo para tu vida puede generar incluso que los síntomas que vayas a manifestar en tu adultez sean muy notorios. Por ejemplo, personas que buscan con mucha insistencia estar con una pareja. No pueden vivir solos. Son personas que no pueden estar sin otra persona. Y son personas que terminan una relación y de una vez entran en una sin procesar duelo, sin procesar el guayabo, sin procesar nada porque tienen una necesidad intensa de poder estar en compañía de otra persona. Sí, y realmente sienten un miedo genuino a estar solos. Y esto es realmente, no sé si llamarlo triste, pero es realmente impresionante porque de cierta forma nosotros tenemos que aprender a estar solos. Nosotros nacimos solos, dijera mi mamá, ¿usted cómo sale en la cédula? Sola, bueno, así usted Usted tiene. no va a salir. Entonces, hay personas que realmente no tienen la capacidad o sienten que no tienen la capacidad de poder estar en paz con su soledad. Fíjate que aquí hay algo bien interesante porque se va a manifestar el síntoma de la ansiedad. El síntoma de la ansiedad es característico de aquellas personas que han sido abandonadas. ¿Y cómo lo vamos a ir descifrando? Bueno, vamos a ver el tipo de relación de pareja que usted tiene, porque es bien interesante verlo en la pareja, porque es en la pareja donde nosotros colocamos la mayor carga emocional de nuestras heridas. Por ejemplo, usted tiene una pareja que usted sabe que no le conviene, pero por ese temor a que no te abandone, tú sigues estando con esa persona. Allí puedes identificar que tienes la herida del abandono, cosa que Tan no, sí, simple. pero que para la persona le cuesta mucho. Es más, hay cuando hay el dolor es muy intenso, hay personas que se involucran en relaciones muy tóxicas, relaciones muy tormentosas, relaciones realmente que incluso pueden hacerle daño desde el punto de vista físico y psicológico. Pero la persona, como tiene esa herida del abandono, cuando está en ese tipo de relaciones, no encuentra la forma, no encuentra la manera de decirle a la otra persona que no me haga más daño, o sea, porque esto ya lo viví. Pero ¿qué sucede? No solamente es el hecho de no querer que la otra persona se vaya, es que aguanta muchas cosas. Y es que soporta con la única finalidad de que la otra persona no se vaya. Y Ari, hay expresiones muy intensas, tú eres mío, tú eres mía. Y se lo dicen de esa forma, usted no va a estar con más nadie, usted va a ser solamente mío y de más nadie. Y se lo dicen de verdad con intensidad y con un sentimiento real de que estás haciéndole ver a la otra persona que tú a mí no me vas a dejar por nada de este mundo, porque tú eres mía, tú Que eres sienta mío. la responsabilidad. Sí, le coloca, eso se llama colocarle la carga emocional de la herida del abandono. Y también, por supuesto, cuando las personas tienen esas dificultades para hacer cierres en su vida, que no saben cómo cerrar, que no saben o tienen dificultad para poder en ese proceso, pues se le hace muy difícil simplemente porque no han aprendido a cerrar esa herida del abandono. Entonces, no es tan difícil como escudriñarlo, pero sí duele muchísimo. Y muchas personas que han sido abandonadas por alguna de sus figuras parentales comienzan a preguntarse, bueno, ¿será que a mí me hizo daño? Bueno, eso sería bien interesante y sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana y nuestra sociedad venezolana, que la abundancia de hijos
sin papá, porque el papá abandona, porque el papá deja, pues es bien importante poderla identificar. Y ustedes allí pues van tomando notas porque no solamente está la herida del abandono, también está la herida de la humillación. Esa herida donde el niño o la niña fue educándose, fue criándose, fue viviendo en un hogar lleno de palabras crueles, lleno de palabras hostiles, lleno de palabras violentas que castigaron no solamente la parte física, sino sobre todo la parte emocional. Mira, y es algo tan importante esta parte porque creo que es una de las que más uno puede evidenciar a simple vista, porque ¿cómo se ve esto en la adultez? Miedo a expresarse, miedo incluso a vincularse con los demás, miedo a hablar en público. Esto es algo es que todo esto se ve tan simple, pero como lo hemos dicho muchas veces nosotros en los programas, es estudiar qué sucedió anteriormente para que yo hoy en día, siendo adulto, tenga este tipo de comportamientos. Y yo siento que esta herida de humillación es una de las que más marca, porque siempre lo hemos dicho, duele más una palabra que un mismo golpe. Y obviamente si tú le dices a un niño palabras crueles, lo humillas, lo insultas, lo criticas, ese niño va a crecer con miedo a expresarse, con miedo a ser él mismo o incluso con esa necesidad de decir, bueno, yo tengo que hacerlo todo bien porque si no me van a humillar, si no, no me van a querer, tengo que ser suficiente. Incluso hay muchas personas hoy en día siendo adultas que dicen, no, pero es que yo no me siento suficiente. ¿Por qué tú creaste esa creencia? Porque era lo que le decían de niño. No, pero es que tú no sirves para nada, tú no puedes hacer esto. Entonces, imagínense, el cerebro de un niño no funciona igual que el cerebro de un adulto. A lo mejor un adulto puede analizar un poquito más esto, como que si lo piensa, será que sí, será que no, pero un niño, tú le dices algo a un niño y créanme que eso se va a quedar en su mente toda la vida, y más si es este tipo de heridas, una herida tan fuerte que no deja marca, deja cicatriz. Es que fíjate si cuando tú te pones a hablar con las personas, con los amigos de uno, o cuando se están echando los palos, pues, ¿no? Que dicen, simplemente dicen, no, pues a mí me dolió más cuando mi mamá me dijo tal cosa que cuando me dieron una paliza. Es decir, porque la palabra tiene poder y esa palabra que se dice se conserva en un recipiente. El niño, como tú lo decías, está en un proceso de maduración cognitivo y no tiene todavía la capacidad para poder procesar y para poder distinguir el insulto de la palabra, porque para él mamá y papá son sinónimos de amor, así de sencillo. Y si mamá me dice a mí bruto, pues yo soy bruto porque me lo está diciendo mi Exacto. mamá. Yo no voy a distinguir si mi mamá me dice que yo no sirvo para nada, pues de verdad yo no sirvo para nada porque me lo está diciendo nada más y nada menos que mi mamá. Por eso los mensajes que nosotros les tenemos que dar a nuestros hijos cuando están en la infancia son fundamentales, porque probablemente los hijos no lo van a recordar, ojo, pero tampoco lo van a olvidar. Y en esa acumulación de información está ese recipiente donde el adulto, ya cuando se hace adulto, comienza a decir, yo tengo como cierto miedo. A mí me pasa con mucha frecuencia en la universidad, algo muy particular, que es cuando los estudiantes van a hacer una exposición, me dicen, profesor, no me mire. Y yo le digo, pero ¿por qué? No, 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 profesor. Y voltean la mirada o les da miedo escénico. En los cursos que yo he facilitado sobre el miedo escénico, uno de los ejercicios que hago es precisamente la autoevaluación de las palabras crueles que pudieron habernos dicho dentro de la infancia. Pero bueno, no voy a hacer publicidad de esos cursos pero sí es No, no, interesante. están pagando publicidad. Esa parte de la humillación va a ser muy significativa y va a ser representativa a la hora de ser adulto, porque el mensaje queda allí y comienza a Retumbar. calar y a retumbar y a rumiar. Y cuando tú eres adulto, evidentemente sientes esa necesidad como que de que te reconozcan las cosas porque te dijeron tantas veces que no servías, que ahora buscas el reconocimiento de las otras personas para poder sentir que lo que tú estás haciendo, aún sabiendo que lo estás haciendo bien, necesitas que te digan que lo estás haciendo bien. Sí, totalmente. Y esto es hablar de las heridas. No crean que para tampoco nosotros es fácil, porque al fin y al cabo somos seres humanos y de una u otra forma hemos vivido ciertas experiencias, pero es algo tan importante hablar sobre ellas,
porque cuando no se hablan, inconscientemente las heridas van a viajar a la adultez con nosotros. Y de una u otra forma, en algún momento, créame que esa herida se va a abrir y ahí se va a desencadenar ese conflicto no resuelto. Hay otra herida que se lleva mucho de la mano con la del rechazo y es la herida, perdón, la herida de la humillación se lleva de la mano con la del rechazo. Porque es aquí cuando los niños de repente sienten que lo excluyen, que no lo toman en cuenta, o incluso hay casos donde le dicen a un niño que es la oveja negra de la familia porque es muy tremendo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Obviamente esto escala a la adultez y ahí podemos evidenciarlo con estos adultos que son autoexigentes con ellos mismos a nivel extremo porque necesitan esa validación. Dicen, no, pero es que si yo no lo hago así me van a rechazar. O esas personas que necesitan esa aprobación. Incluso ahí también entra el autosabotaje. Te exiges tanto, pero tanto que de una u otra forma tu cerebro te va a atacar. Fíjate, en la herida del rechazo vamos a encontrar elementos muy fundamentales en esa infancia. ¿Qué sucedió? Mamá, por un lado, como que prefería a mi padrastro. Mi mamá prefería, o mi papá prefería a la novia, porque se separaron. O mi papá me decía que yo no, pues no, me hacía sentir que yo no era importante. Son cosas que duelen mucho, por supuesto que duelen mucho. A veces, obviamente, la mente es muy frágil y se puede confundir. A veces los celos entre hermanos puede generar la falsa creencia de que mi mamá me rechazaba porque prefería a mi hermano. Cosa que muchas veces no es así, ¿ok? Porque el hecho de que le diera a él el muslo y a mí me diera el ala, pues eso no significaba que me rechazaba. Pero la mente lo interpreta, lo puede interpretar de esa forma. Yo tengo una experiencia con eso, ¿sabes? Porque en mi casa éramos 5 varones. Éramos 5 varones, sí, éramos 5 varones. Y mamá hacía el almuerzo. Y mamá me daba una pieza del pollo pequeña o me daba un ala, de verdad. Y yo sentía eso como que, ay, mamá me está dando eso, mamá no me quiere o mamá quiere más a mi hermano, ¿no? Bueno, cuando ya me hago adulto y me hago psicólogo, que ya pues tengo otra madurez y precisamente estoy mirando las heridas, yo digo, no, yo voy a enfrentar a mamá y le voy a preguntar por qué ella a mí me hacía eso, porque eso a mí me hacía sentir incómodo, molesto. Y yo le dije a mamá, mamá, ¿usted por qué siempre me da a mí el ala o por qué me da un pedacito de pollo? Me dice, porque tú eres el más noble. Me decía ella, oye, Oh mira, my God. me dijo, porque tú eres el más noble, porque yo sé que si yo te doy el ala, tú no te vas a quejar. Porque, porque tú siempre eres muy condescendiente y prefieres darle lo mejor a tus hermanos. Entonces, era Qué sí, belleza. sí, la interpretación que yo le daba a aquello. Claro, eso cambió totalmente la versión de mi vida en muchas cosas, porque resolverlas, por supuesto, es importante. Por eso te digo que muchas veces la interpretación que nosotros le damos a los hechos puede ser que no sea la atribución correcta, pero es importante hablarlo posteriormente. Ese rechazo que nosotros también podemos experimentar, lo podemos experimentar en el colegio. En el colegio cuando nos hacen el famoso bullying, porque eso ha existido toda la vida con otro nombre. Por ejemplo, en mi época de colegio se llamaba el chalequeo. Eso era un chalequeo y vamos a chalequearlo a él. No existía, de hecho, no existía el nombre de bullying. Eso era el chalequeo, vamos a chalequearlo, usted está chalequeado, usted no hable porque lo chalequeamos, pues, ¿no? Y eso genera en la persona una herida. El apodo, el sobrenombre, el que no se quieran juntar con la persona porque por X o por Y genera ese rechazo que por supuesto el niño para ese momento no sabe procesarlo. Y cuando llega a la edad adulta, entonces o se muestra muy impulsivo, como siempre a la defensiva. ¿Sabes? Como esa persona que siempre anda con las manos cerradas a la defensiva porque ha recibido tanto daño que precisamente trata la vida con los golpes cerrados. Es importante cuando las personas van a terapia o cuando hacen alguna referencia de que un adulto tiene este tipo de comportamiento violento e impulsivo, yo siempre me le voy por esa parte. Yo le digo, vamos a conversar. No es que uno, fíjese, aquí es donde develamos la importancia que tiene la psicología. No es que uno adivine, sino que simplemente la herida trae como consecuencia
tal comportamiento. Entonces, no, tampoco es una ecuación, ojo, no es que es una ecuación, pero por lo general cuando hay una referencia de una persona impulsiva, uno siempre se va por ese lado. ¿Cómo fueron? ¿Qué tanto te rechazaron? ¿Qué necesidad tienes tú para defenderte de la vida por ese rechazo que recibiste en la vida? Y sí, efectivamente se encuentra que la persona impulsiva, que la persona, a veces el ensimismado también. Por eso te digo, no es una ecuación, puede resultar variado entre personas que son sumisas, muy introvertidas, o personas que son muy impulsivas y muy violentas. Mira, aquí yo creo que entra la responsabilidad de uno ya como adulto buscar sanar esas heridas, ¿no? Porque simplemente cuando estábamos niños no teníamos las herramientas para entender todo este tipo de cosas y cómo esto iba a viajar con nosotros hacia la adultez y hacia la adolescencia y la adultez. Hablando de las anécdotas en el colegio, bueno, una vez creo que lo nombré en la radio, yo llevé demasiado bullying. O sea, demasiado. Y en cuanto Aunque usted no a lo que usted no crea. lo crea, sí, y por una de las razones que, porque a mí la gente siempre me dice, Ariana, tú siempre estás arreglada, o tú siempre sales muy, muy arreglada y tal, y ese tipo de Yo tengo una comentarios. anécdota de eso. ¿Qué sucede con eso? Lo que no saben es que cuando yo estuve en el colegio, en primaria, mi cabello era rulo. Mi cabello era rulo así pegadito. Ojo, mi mamá siempre me tenía esos rulos bellos, arregladitos, pero obviamente entrando a la adolescencia, cabello rulo, lentes, tenía acné, o sea, las críticas y los insultos eran... Yo me acuerdo que uno de los sobrenombres que me tenía era panal. Me decían que era un panal de abeja. Y eso me llevó a mí a decirle a mi mamá, mamá, yo me quiero cambiar el cabello. Y mi mamá, porque entendía por qué yo quería cambiarme el cabello, ella accedió. Y hoy en día ustedes me ven a mí con mi cabello liso y por eso es que hoy en día ustedes me ven siempre arreglada, porque yo digo, más nunca a mí me van a volver a insultar, pero para que vean que todo tiene una razón de ser. No es que uno se comporta así porque, bueno, de la noche a la mañana Ariana le dio por arreglarse mucho. No, es simplemente que no quiero vivir ese tipo de situaciones nuevamente. Claro. Entonces es algo muy importante porque en un niño, como lo dije, un niño no tiene las herramientas para entender ese tipo de cosas. Simplemente como que, ok, sé que me afecta, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada y hay cosas que realmente suceden mucho que a veces los niños no lo hablan. Por ejemplo, lo estaba conversando con mi tía y mi prima hace algunos días que a mi primito, ¿no? Que el niño lo están molestando mucho en el colegio, que el niño se porta mal, el niño no sé qué, ajá, pero ¿qué pasa? Y la maestra le dice, es que se meten con él también. Y resulta que el niño le había pegado, no sé qué, y eso se armó un parabeteo. Yo le pregunto, mi tía le pregunta al niño, le dice, papi, ¿tú por qué no le dijiste, o sea, ¿tú por qué no le dijiste nada? ¿Por qué no le pegaste? ¿Y sabes qué respondió? Me dijo, mamá, es porque ellos son más chiquitos. Ujú. La Entonces, inocencia. la inocencia de él de que, ok, se están metiendo con él, pero él no va a hacer nada porque simplemente los ve más chiquitos. Entonces, es importante que entiendan que los niños de una u otra forma buscan la manera de expresarse. Entonces tenemos la herida del abandono, tenemos la herida de la humillación y tenemos la herida del rechazo. Creo que hemos hablado tres heridas que muchos de ustedes ya comenzaron a identificarse. Vamos a una cuarta herida que es bien importante también. Mira, yo siento que esta herida es una de las más comunes porque es la herida de la traición. ¿De dónde viene esta herida de traición? Cuando hay promesas incumplidas, cuando hay inconsistencias o incluso cuando hay infidelidades dentro del hogar. Y cuando Ujú. tú eres adulto y traes todas estas creencias, todas estas heridas desde la niñez, empiezas a ser una persona con celos excesivos, empiezas a ser una persona con necesidad de tener el control de absolutamente todo e incluso tener mucha desconfianza extrema. Y a ver, lo decimos que es común porque se ve muchísimo en las parejas. Y como tú lo dijiste al principio, uno deposita todas esas heridas es en la pareja. Incluso uno elige a la pareja desde la familiaridad. Y desde la herida Desde, y también. desde la herida, por eso Ujú. mismo, porque realmente no elegimos desde la conciencia, sino más bien desde la memoria emocional. Correcto. La herida de la traición, también llamada la herida de la mentira. Aquí es bien interesante porque las personas a lo largo de su infancia vivieron situaciones en donde papá o mamá los engañaron, los traicionaron,
vieron eventos que fueron dolorosos como una infidelidad, vieron eventos significativos como la traición, vieron eventos significativos que afectó indudablemente la psique de ese niño. El niño sufrió, el niño no procesó porque tenía poca edad. El niño para ese momento hubo un choque, hubo un estrés a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, y se preguntaba, pero ¿por qué mi mamá llora porque mi papá se va con otra mujer? ¿O por qué mi papá me dijo que no iba a venir y me dijo mentiras? ¿Por qué mi papá hace esto para... No lo entiende, el niño no lo entiende porque precisamente está en una etapa y en ese momento se quiebra, hay una herida, es lo que ustedes van a conocer como el trauma. El trauma es una herida y ahí comienza a desarrollarse toda una estructura de personalidad que va a desembocar en personas obsesivas, en personas inseguras, en personas que no tienen confianza en las otras personas porque temen que los vayan a traicionar. Son personas que son extremadamente celosas porque tienen miedo a que precisamente ocurra. Pero la persona no es consciente de eso. La persona simplemente actúa desde la espontaneidad, pero también obviamente desde la herida. Y no tiene como la capacidad en ese momento de poder autorregularse porque no es consciente de la herida que está viviendo. Y comienza a ser posesivo con la pareja, comienza a ser posesivo con los padres. Son personas que realmente buscan mucho el sufrimiento porque vienen desde eso mismo, desde el sufrimiento. Exacto, porque fue eso lo que vieron en su familia y realmente las personas van a repetir cierto tipo de patrones o repiten los patrones o llevan ese trauma a su relación y es realmente muy triste porque aquí las personas no tienen, como tú lo estás diciendo, la capacidad de identificar como que sentarse y decir, ya va, yo estoy teniendo este tipo de comportamientos porque tal vez esto fue lo que yo viví en mi casa. Incluso si el trauma es tan grande, el inconsciente lo va a guardar. Y de una u otra forma es ahí donde tú tienes que decir, a mí me toca ir a terapia. Totalmente. Y aquí también hay algo bien interesante porque el niño, como está viviendo esas situaciones de las heridas, del abandono, de la mentira, de la humillación, eh, también del rechazo, el niño va a ver normal eso. El niño lo normaliza. Exacto. Y al normalizarlo, llega a la adolescencia con el dolor. Por supuesto que viene el dolor. Es decir, mire, cuando vemos a los adolescentes que cambian y dicen los padres, pero dígame fulanito tal, nada más llegó a la adolescencia y cambió. Claro, porque trae una herida y como no sabe cómo procesarla, hay un cambio de actitud, hay un cambio en la conducta que genera una convivencia disruptiva. La mamá obviamente muchas veces no quiere hablar del tema. Hay madres que no les gusta hablar de que el papá se fue con otra mujer porque también están heridas. Entonces es complicado, pues. Sí, porque también hay que entender, a ver, no le vamos a dar tan duro a los padres aquí, porque realmente ellos nos criaron con las herramientas que ellos tenían, pero también nos criaron con las heridas que ellos también cargaban. Y de una u otra forma, pues ellos no tenían esas herramientas o esas estrategias o esa capacidad de decir, ok, yo voy a cambiar esto porque no quiero vivir lo mismo. A lo mejor hay familias que no lo hicieron y excelente si eso fue así, pero hay familias que no, que simplemente siguieron en ese mismo patrón. Y hay una última herida que no por ser la última es la menos importante, que es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es cuando el niño a lo largo de su infancia y incluso de la pubertad va a comenzar a vivir una serie de injusticias con sus padres y con su entorno. Y aquí es importante que usted se tome el tiempo porque es un poquito más difícil de poderlo identificar. Porque nosotros creemos que todo fue bonito o quizás podemos pensar que nuestros padres pues hicieron todo lo que pudieron a su alrededor y no llegamos a alcanzar el término de la injusticia. Por eso es bien interesante y si usted está movilizado porque está empezando a recordar algunas cosas, es un buen momento para que usted se tome el tiempo y diga qué puedo hacer con esta herida. La herida de la injusticia no es muy difícil tampoco de poderla profundizar, son las injusticias que ha vivido a lo largo de toda la infancia y la pubertad
con sus figuras parentales. Pero no solamente con sus figuras parentales, también entre los niños. Los niños entre niños pues son muy injustos y no lo entienden. Y hay amistades que chocan mucho porque, no sé, porque no quiere prestarme el juguete, porque no me quiere hacer la tarea, porque no me quiere meter en el trabajo y sienten que hay una injusticia por parte de ellos y ellos lloran, los niños lloran y dicen, pero ¿por qué me tratan así? ¿O por qué me dicen esto? Porque se sienten desde la frustración, De desde la cierta forma impotencia. atacados. Sí, sí, completamente. Entonces, en esa injusticia que el niño vive, hay un dolor interno que socava completamente las emociones, pero como no lo sabe procesar, llega en definitiva a ser adulto y cuando llega, entonces es la persona más intolerable a las cosas. Es el tipo de persona que es el intolerable. La persona no tolera que le digan una mentira, no tolera que las cosas estén mal hechas, no tolera porque toca precisamente su herida. Toca una fibra. Tocan fibra y cuando se tocan esas fibras, la persona inmediatamente comienza a tener comportamientos muy intransigentes y es el tipo de papá, por ejemplo, que no le permite a sus hijos llegar tarde a la casa, por ejemplo, porque viene arrastrando ese dolor o, por ejemplo, no permite que le diga mentira, o sea, sufre y se cae y le dice, pero ¿por qué en la vida tú me tratas así? O sea, arma aquel show y aquel dolor porque precisamente no es la palabra del hijo o del compañero, de la pareja que le está doliendo, sino es precisamente el dolor que está tocando la herida que viene arrastrando. Sí, exactamente. Como lo dije al principio, no es tal vez el hecho, sino lo que eso puede activar y desencadenar. Y creo que aquí también entran las personas cuando son personas muy rencorosas, ¿no? Ujú. Obviamente, si no toleran una mentira o una traición, o tienen esa creencia de que cierta persona hizo algo y él lo puede interpretar como una traición o una mentira o algo contra él, obviamente no lo va a tolerar y va a decir, bueno, yo me imagino que ese es el tipo de personas que dicen, no, es que un día yo lo invité para tal parte, me dijo que no y más nunca le hablé. Correctamente. Así es como tú te vas a ir dando cuenta, te vas a ir mostrando con una actitud difícil de poder manejar. Esto es bastante complicado, bastante complejo porque regularmente el adulto, por estar viviendo el día a día, las deudas, el trabajo, la universidad, la pareja, no se toma el tiempo para poder decir lo que a mí me hirieron, lo que a mí me hicieron. Es más, hay personas que dicen, ya no recuerdo eso, a mí no me hablen de esa Y sí lo situación. recuerda. Sí, por supuesto, y lo duelen. Es más, por ejemplo, se puede evidenciar mucho cuando hay reuniones familiares. Cuando hay reuniones familiares tipo Navidad, tipo Día de la Madre, entonces que dices, ay, me toca ir para la casa para ver a fulanito tal, y o me toca ir para, ay, yo que no quiero. O se ve mucho también con los padres, es decir, mira, ya llamaste a tu mamá, le dice la pareja. "Ay, no la voy a llamar, porque hay una herida que está tocando comúnmente, y ahí es donde tú te puedes dar cuenta de que a lo largo de tu vida sí tienes heridas, sí tienes traumas y necesitas comenzar a tener esa responsabilidad, pero más que aquella responsabilidad, en este caso, yo no hablaría de responsabilidad, yo hablaría de valor. Valor para poder enfrentar aquello que dolió, valor para enfrentar aquello que en un momento determinado se hizo difícil y que ahora llega el momento desde la adultez porque es como un grillete que tienes en el talón, que tienes en el pie, que no te deja avanzar. Ese grillete que no te deja avanzar y la pregunta, las personas dicen, oye, pero yo ¿por qué no puedo avanzar si yo soy buena persona? Y lo dicen textualmente así, Ari, yo soy Sí. buena persona, yo no pego cacho, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo pegado. O sea, Yo persona, no bailo pegado. una persona que realmente puede mostrarse bastante adaptable a las circunstancias, pero internamente no siente que puede avanzar porque precisamente hay una herida que está sufragando el inconsciente o los procesos que subyacen en el inconsciente y no le permiten dar ese paso que quiere. Y terminan llorando, terminan ansiosos, terminan irritables, terminan intolerantes, terminan siendo obsesivos, terminan siendo celópatas por una o por otra razón en cuanto a lo que tiene que ver
con esas heridas internas que tienen dentro de su corazón. Dijiste algo muy importante y es la valentía. La valentía y el valor que hay que tener para uno tomar esa responsabilidad de decir, yo necesito sanar esto para poder avanzar. Porque hay personas que simplemente agarran y dicen, no, o sea, ya eso fue lo que vivió, me dolió en el momento y listo, pasé la página y ya. No, eso no es así. No es que tú pasas la página y borras el recuerdo, borras esa tristeza que te generó. Porque de una u otra forma, créame que eso va a salir en algún momento, esa herida se va a volver a abrir. Y uno tiene que ser muy valiente porque, y siempre lo he dicho, y las personas que nos ven y nosotros tenemos la oportunidad de compartirlo con ellos, es que deben ir a terapia en este tipo de casos, más en específico este tipo de casos, porque las heridas están y van a estar hasta que tú no tomes ese valor de decir, bueno, hasta aquí, ya llegó el momento de sanar esta herida. Pero ¿qué sucede? Cuando van a terapia creen que, ay, bueno, hablo en 45 minutos y listo, se terminó. No, la terapia no es fácil. La terapia duele. Es un proceso de cambio y de mejoría muy, muy fuerte. Por eso digo, hay que ser valiente para uno tomar la responsabilidad y decir, yo quiero estar bien, yo voy a ir a terapia porque voy a estar bien. ¿Es un proceso fuerte? Sí, pero créanme que es netamente necesario y que cuando usted sane esa herida, usted va a ser una persona libre y va a sentir que se va a quitar una montaña de encima. Totalmente. Los procesos de terapia no son lineales. Los procesos de terapia van hacia Son arriba, picos. van hacia abajo, van hacia adelante, van hacia atrás, saltan otro. Los procesos de terapia se llaman procesos precisamente porque implican, primero, tiempo e implican retroceder para poder ver, para poder sanar, para poder volver. Y cuando tú tienes la oportunidad de poder cerrar tu ciclo, sanar tu herida, viene algo que se llama libertad emocional. Cuando tú llegas al piso o al nivel de libertad emocional, comienzan a haber cosas grandes y maravillosas en tu vida. Ari, nosotros tenemos ya que ir despidiendo nuestra edición del día de hoy, pero sí sería bueno que recordáramos las heridas que hemos venido reflexionando a lo largo del podcast. La herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición o de la mentira y la herida de la injusticia. Si usted se ha sentido identificado con una de estas heridas, comparta con nosotros en la caja de comentarios sus ideas, sus sentimientos, que nosotros los vamos a estar leyendo. Y agradecerte, por supuesto, que hayas llegado a esta parte del podcast, pero también invitarte a que te suscribas y puedas darle compartir a otras personas que tú sabes que necesitan de estos temas y por supuesto nos estarás ayudando a llegar a muchísimas más personas. Pero en estos agradecimientos, Ari, también hay que agradecerle a nuestra casa, claro que Royal sí. Studios, porque tú tienes la idea, ellos la hacen posible. Así es, nosotros estamos muy felices porque nuestro podcast está creciendo, el mensaje está llegando a donde queremos que llegue y recuerda que no somos responsables de las heridas que tenemos de niños, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellas siendo adultos. Abraza a ese niño interior, no para quedarte en el dolor, no para quedarte en la herida, sino para agradecerle que sobrevivió y te trajo hasta aquí. Yo soy Ariana Olmos y esto fue Sin Estrés, el podcast.